Bienvenidos y bienvenidas a esta octava y última sesión del curso sobre Gobierno del Futuro, Prospectiva, Datos e Inteligencia Artificial para las Políticas Públicas, coorganizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas del CLAD. Vamos a dedicar los próximos 45 minutos a integrar los tres pilares del curso: prospectiva, políticas públicas, inteligencia artificial y datos. Pero sobre todo abordar cómo nuestros servicios civiles tienen que afrontar el cambio. No solo afrontarlo, sino también liderarlo y trabajar sobre sus competencias y capacidades para poder llevarlo adelante. Les comparto para eso la presentación que armé, que hará como soporte, así como hemos hecho en el resto de las sesiones, a los conceptos que iremos dialogando. Aquí, muy bien, creo que ahí se está compartiendo. Y vamos a meternos de lleno entonces en la agenda de esta sesión. Vamos a dedicar, como les decía, los próximos 45 minutos a integrar los tres pilares. Para eso vamos a estructurar la charla en cinco grandes apartados. Vamos a arrancar estableciendo cuáles son las sinergias sintéticamente entre prospectiva, políticas públicas centradas en la ciudadanía y tecnología. Luego nos meteremos en las competencias del servicio civil del futuro, un tema central para la implementación de cualquiera de estos cambios. Vamos a analizar el rol del liderazgo transformacional, las estrategias para la gestión del cambio y la innovación institucional. También hablaremos de la transición conceptual que va del gobierno electrónico al gobierno inteligente y finalmente reflexionar sobre cómo todo esto se reconfigura en la relación o en la nueva relación entre el Estado y el ciudadano en este nuevo contexto. Es una agenda ambiciosa, pero fundamental para los desafíos que estamos enfrentando. Vamos de lleno entonces a los contenidos. Hemos visto a lo largo del curso la vinculación que hay para la construcción de estas administraciones públicas inteligentes, estos estados inteligentes que queremos conseguir. Necesariamente la intervención de estos tres pilares que mencionamos: perspectiva estratégica, design thinking y tecnologías de vanguardia, tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, básicamente en lo que nos hemos centrado. Lo importante aquí es saber que necesitamos los tres pilares funcionando de manera integrada. No son opcionales, no se trata de elegir uno u otro. Son los tres trabajando en conjunto para lograr en esta intersección el verdadero paso al gobierno del futuro. Vamos a ver entonces cuál es su contribución a ese gobierno del futuro en cada uno de estos pilares. En primer lugar, nosotros estuvimos adentrándonos en el mundo de la perspectiva estratégica. Vimos que no se trata de predecir el futuro, sino que la idea es que nos sirva para construirlo, para dejar de ser bomberos del presente para pasar a ser arquitectos del futuro. Entonces la idea es que podamos anticipar múltiples escenarios, como vimos con varias herramientas que hemos desarrollado en las respectivas sesiones, y prepararnos de esa manera para dejar de ser estados reactivos y empezar a ser proactivos. La perspectiva, no nos olvidemos, es la brújula que nos permite movernos en la incertidumbre. Sobre todo, poder construir, como vemos ahí, esos futuros deseados de manera conjunta, colaborativa, y aprenderlos, internalizarlos, y que esos futuros deseables iluminen las decisiones que tenemos que tomar en el presente justamente para poder alcanzar esos futuros deseables y que aumenten sus probabilidades de factibilidad, digamos, que aumenten sus posibilidades de concreción. En segundo lugar, hemos abordado la cuestión vinculada con el design thinking, las políticas centradas en las personas y ya no en la burocracia. La co-creación con el ciudadano como socio en el proceso de formulación de políticas públicas. Hemos hablado de diferentes herramientas y mecanismos que colaboran con ello, y sobre todo subrayamos una característica que debería tener este nuevo proceso de gestión con el ciudadano en el centro, que se trata de la iteración, el ida y vuelta, el aprender, que entender que el ciudadano es quien verdaderamente tiene la información en relación a qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, qué es lo que necesita, y no el fulfilling burocrático, como solemos decir, que responde más a las necesidades de la propia administración que las de la ciudadanía. Iteración rápida
generación de prototipos que nos permitan equivocarnos pequeño y rápido, como decíamos, y a bajo costo, y poder en función de ese aprendizaje, en el aprender haciendo, luego sí modificar y poder escalar. El ciudadano en esta visión deja de ser un mero receptor pasivo y se convierte en un socio, en un co-creador de esas soluciones. Y el tercer pilar es cómo aprovechamos toda la potencia que tiene la tecnología hoy, la inteligencia artificial y los datos, esta combinación de datos y capacidad de cómputo con sistemas de inteligencia artificial para poder avanzar efectivamente en la toma de decisiones basadas en la evidencia y abandonar ya la cuestión de la intuición para el proceso de formulación de políticas públicas. Ser también muy críticos, como hemos conversado, en que la automatización, si sucede, tiene que ser inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser críticos y situados en estas cuestiones. Hemos conversado ya de que no todos los problemas públicos, ni en todas sus etapas o fases, son susceptibles de ser abordados por sistemas de inteligencia artificial y más aún con diferentes niveles de automatización. Hemos analizado también el rol que tiene innegociable el humano en esos procesos, de acuerdo a sus características, pero sobre todo también entender que el combustible, como dijimos, son los datos y ese análisis masivo de los datos nos va a permitir efectivamente, si están bien gobernados, si están bien curados, si los tenemos en el centro de nuestra estrategia, detectar patrones, anticipar problemas y optimizar servicios. Fíjense cómo se vinculan entonces los tres pilares que no funcionan de manera aislada. La prospectiva sin datos es solamente especulación. Los datos, si no tienen al ciudadano en el centro, simplemente van a servir para idear algunas soluciones que son tecnológicamente perfectas, pero que probablemente sean irrelevantes desde el punto de vista de cambiarle el metro cuadrado o la vida a la ciudadanía. Y el design thinking, sin prospectiva y sin información, va a seguir siendo pensar en resolver el hoy sin entender qué es lo que queremos para mañana. Es decir, otra vez pasar a ser arquitectos del futuro sería una quimera y seguiríamos siendo eh, bomberos del presente. Muy bien, entonces acá se trata de tomar, yo hablo de tres decisiones, ¿no? Y quiero motivarlos a partir de una serie de preguntas. ¿Estamos dispuestos para llegar a el gobierno del futuro? Primera decisión, a dejar de ser reactivos, ¿sí? Apagar incendios constantemente y volverse anticipatorios, es que es prevenir los incendios antes de que ocurran. Aquí tenemos detrás la mirada hacia el futuro, cambiar la lógica con la que funcionan nuestros estados, ¿sí? La segunda decisión que tenemos que tomar es si vamos a seguir pensando en lógica de procesos, en términos de procesos, de cómo funciona internamente el gobierno y pretendiendo que el ciudadano sea nuestro cadete, que tenga que ser un experto en derecho administrativo para entender los recovecos de la burocracia y sus especificidades, y no pensar en las personas, que es lo que estamos proponiendo aquí en el marco del gobierno del futuro. Actuar, que nuestros gobiernos actúen en la forma en que buscan el impacto en la vida de los ciudadanos, poniéndolos en el centro. Entonces, visión de proceso o visión centrada en las personas. Y en tercer lugar, si se van a seguir tomando decisiones por mera intuición o si efectivamente vamos a apoyarnos en la evidencia sobre aquello que realmente funciona para entender el proceso de formulación de políticas y reorganizar la manera en que funcionan nuestros gobiernos. Estas tres decisiones son fundamentales para que podamos pasar definitivamente a un cambio, como decíamos, que es mucho más que tecnológico, se trata de un cambio profundo, cultural, acompañado por la transformación digital para modificar la manera no solamente en que hacemos la gestión en nuestras administraciones públicas y llevamos adelante la gestión, sino además en cómo concebimos, acuérdense el momento iPhone, decíamos en la primera sesión, estamos reinventando de alguna manera la forma en que nuestros gobiernos, nuestras administraciones públicas abordan las necesidades de la ciudadanía y se proponen la entrega de bienes y servicios públicos. Sintéticamente, esa acción gubernamental, ese impulso del gobierno que tenemos que llevar adelante para empezar a generar esos cambios, exige hoy, frente a ese contexto que hemos ya
definido, volátil, incierto, ese entorno VICA del que habíamos hablado. Por un lado, la agilidad. ¿Sí? Gobiernos que respondan de manera ágil, que estén preparados para el aprendizaje continuo, sobre todo que empiecen a desmitificar esa lógica de que el error no está permitido, esa herencia que tenemos, decíamos, de las administraciones beberianas clásicas, en las cuales obviamente el error estaba penado porque se utilizan fondos públicos, entonces también ahí la idea de hoy hay nuevos mecanismos, hemos mencionado ya sandboxes y otros, la lógica de, de funcionamiento de los laboratorios de innovación es permitir equivocarse a escala pequeña, como decíamos, chico, rápido y barato, a partir de los prototipos, a partir de esa iteración, ¿sí? Del trabajo con el ciudadano y en ese aprendizaje continuo, resultar ágiles con, decíamos recién, el ciudadano en el centro. No quiere decir que seamos meramente, tomemos al ciudadano como un mero validador de nuestras acciones o de nuestras propuestas. Tiene que ser efectivamente un socio en el proceso. Por eso hablamos de co-creación y no de validación. Distinto sería si, con la lógica habitual, nosotros propusiéramos, ¿sí? Y buscáramos la validación de la ciudadanía. Acá se trata de recuperar la legitimidad poniendo al ciudadano como socio en el proceso, atendiendo a sus necesidades reales. Hemos visto ya datos de la manera en que los ciudadanos y las administraciones públicas se han ido divorciando, alejando en esta cuestión de pensar en que la democracia y que los estados, las administraciones públicas, son quienes ayudan a resolverle sus problemas. Hemos visto que esos datos son preocupantes y una manera para poder intentar recorrer el camino que nos lleve a cerrar esa brecha es justamente que nuestros gobiernos empiecen a tener otros resultados. Y para eso entonces que sean ágiles, que sean centrados en la ciudadanía, que tomen al ciudadano como socio, pero además que tomen las decisiones basadas en la evidencia, que decisiones sean informadas y sobre todo que institucionalicen el monitoreo y la evaluación. Dijimos que lamentablemente en nuestra región es algo pendiente. Por lo general, si es que se hace, hemos dejado la evaluación siempre para un momento final, algo como ahí perdido, y hemos visto ya la necesidad de poder hacer monitoreo y evaluación de manera continua, permanente en todo el proceso, asistida también, abierta y participativa con la ciudadanía, y ese va a ser también un camino que va a permitir no solamente tener políticas mucho más, como dijimos también en alguna oportunidad, hechas a la medida de el ciudadano y que puedan hacerse su delivery y su entrega en el tiempo oportuno, en la modalidad que el ciudadano pretende y además de manera proactiva y de esa forma poder entonces empezar a reconstruir la legitimidad perdida. Para eso algunas recomendaciones clave que surgen no solamente de la literatura que acompaña el curso y ustedes han podido acceder, sino también de la propia experiencia. Hemos analizado muchísimos casos, hemos intervenido en algunos otros y surgen así sintéticamente cuatro grandes recomendaciones que podríamos dar a esta altura para avanzar decididamente en el camino de la transformación de nuestros gobiernos. En primer lugar, no olvidarnos de la importancia de las capacidades estatales. Y dentro de ellas, dijimos, político-estratégicas, técnico-administrativas, priorizar también la capacidad administrativa. Nuestros servicios civiles necesariamente tienen que estar también puestos en el centro de la estrategia. Para eso tenemos que prestar especial atención a la capacitación, a la formación. Ahora vamos a dedicar unos minutos en esta sesión a eso, pero quedémonos en primer lugar entonces con esta síntesis. El upskilling en competencias digitales, en cuestiones metodológicas, en cuestiones éticas, en capacidades blandas. Vamos a ver después cómo podemos organizar esto en relación a capacidades y saberes con una propuesta, pero sobre todo entender que es una inversión necesaria y que realmente el eslabón más importante en esa cadena, cuando queramos efectivamente que los cambios se traduzcan en impacto y en resultado y en impacto, es para eso en la fase de implementación clave que podamos contar con servicios civiles que estén a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, la gobernanza coordinada. Hemos visto que los problemas complejos requieren la pérdida de la lógica de silo, entender que los problemas no pueden ser abordados de manera aislada, sino que requieren, por las características que tienen,
la gobernanza compartida. Y esto no puede estar librado a la voluntad del funcionario de turno o a la voluntad o a la buena predisposición que pueda tener algún equipo de trabajo en particular. Debemos empezar a poner mandatos que sean más vinculantes para superar los hilos y permitir justamente no solamente el flujo de datos, sino la transdisciplinariedad, como decimos, que empezar a abordar esos problemas de manera interdisciplinaria, de manera interjurisdiccional, como decimos ahí, coordinada entre niveles de gobierno, entre agencias, dependencias, etcétera. En tercer lugar, garantizar la responsabilidad algorítmica. Esto como síntesis de la cuestión de la transparencia. No podemos permitir que el avance en el uso de la tecnología, que tiene un montón de ventajas, como hemos visto, por ser opaco, por no involucrar a la ciudadanía en las explicaciones que se le deben, porque ya hemos dicho el derecho a la explicación que tiene toda toma de decisión pública que involucra derechos de la ciudadanía, por no tener un marco normativo adecuado y robusto que nos permita, con transparencia y auditoría, implementar todos estos cambios y sobre todo sistemas de inteligencia artificial. Hemos visto que esto resulta un punto clave y dedicaremos también algunos minutos al respecto. Y por último, institucionalizar el uso de la evidencia. De la misma manera que decimos que hay que tratar de imponer la gobernanza coordinada, tenemos la obligación de asumir que el monitoreo y la evaluación tienen que ser parte integrante del proceso en todo momento y que además se tiene que traducir en métricas y en ajustes oportunos. Tiene que servir para algo, no tiene que estar dedicado a completar memorias o muy bonitos ejemplares que quedarán en la biblioteca de alguna oficina pública, sino que efectivamente tienen que formar parte del proceso y tienen que ser útiles para, en el proceso iterativo, permitirnos modificar, cambiar y pasar, como decíamos, a la escala, hacer ajustes. Y para eso, nada mejor que también involucrar a la ciudadanía, que ya dijimos es quien en definitiva es la destinataria de nuestras acciones y va a poder proveernos de la información más útil y más rica en términos de cuánto esto ha servido, cuánto no, dónde están los problemas, dónde están los puntos de dolor, etcétera. Muy bien. Todo esto en un contexto, veníamos diciendo, en el que la transformación digital es un proceso que excede a la mera introducción de tecnología. No queremos que nos suceda lo mismo que hace 30 años cuando nos convencimos y nos convencieron de que modernizar era comprar computadoras y tener conexión a Internet. Hemos visto que mucho de eso ha tenido como resultado que nuestros gobiernos simplemente han digitalizado sus buropatologías y no hemos logrado un cambio profundo y cultural. Por eso hablamos de transformación digital como el proceso mucho más hondo que acompaña todo este cambio del gobierno del futuro del que venimos hablando, donde las tecnologías claramente son importantes porque van a crear disrupciones en la manera no solamente en que funciona la administración pública, sino también en todos los intercambios que tenemos a nivel social y sirve justamente para que las organizaciones, en particular las organizaciones públicas, puedan dar, decimos acá, respuestas estratégicas para crear valor. Ese es el verdadero sentido. Y además permitirnos administrar los cambios estructurales que se van a ir desarrollando y sobre todo entender que vamos a tener barreras organizativas, vamos a hablar de eso hoy sobre la gestión del cambio, que pueden afectar además los resultados positivos y negativos que va a tener todo este proceso. Vemos acá entonces gráficamente cómo las tecnologías, ¿sí?, van en algún punto, decimos, a crear estas disrupciones que van a permitir dar respuestas estratégicas vinculadas a la creación de valor en un proceso de transformación, que es mucho más que la incorporación de tecnología, como vemos. Vamos a contar con barreras, vamos a tener facilitadores, ¿sí? Y en ese proceso los impactos positivos y negativos que tendremos efectivamente que evaluar y en función de eso también volver a repensar en términos de este proceso. Pero fíjense acá lo interesante, mencionamos organizaciones que tienen que tener nuevas capacidades y cambios estructurales, y en esta síntesis, ¿sí?, estas capacidades y estos cambios son los que nos van a poder manejar favorablemente, digamos, para lograr impactos más positivos, estas disrupciones en el uso de la tecnología para dar mejores respuestas. Esa es la lógica de la transformación
digital. Y para eso me gustaría brindarles cuatro principios clave que tienen que estar presentes en todo proceso de transformación digital. El primero es comprender siempre que todo esto tiene que estar orientado a la resolución de problemas públicos y que además tiene que ser de manera proporcional. Hemos dicho y reiteramos que no todos los problemas públicos son susceptibles de resolver mediante el uso de la tecnología y en diferentes niveles y con distintas herramientas. Para eso también hemos abordado en el curso todas las necesidades que pueden surgir en relación a la automatización, sus riesgos, dónde poner el ojo. Pero siempre tener presente que esto es para resolver problemas públicos. De ninguna manera puede esto cooptar o ser cooptado otra vez por la lógica del proceso, la lógica burocrática, sin entender que lo hacemos para crear valor público. En segundo lugar, transparencia y trazabilidad, vinculados a participación y control ciudadano. ¿Qué queremos decir con esto? Una vez más, que no va a haber forma de recuperar la legitimidad entre Estado y administración pública si no lo hacemos de forma abierta y de cara a la ciudadanía, explicando qué es lo que se está haciendo, por qué y en qué medida esto apunta a cambiar el metro cuadrado del ciudadano. Y nada mejor que hacerlo con su participación y admitiendo el control ciudadano en ese proceso. Evitar la opacidad, evitar las cajas negras y hacer esto de la manera más transparente y explicada posible. En tercer lugar, es inevitable trabajar, como decíamos ya en la primera sesión, las tres trampas que nos menciona la CEPAL. Hay una particularmente relacionada con las capacidades estatales, con nuestras capacidades públicas. Y acá entra de lleno el tema de fortalecer y profesionalizar nuestros servicios civiles. Es algo que tanto CAF como CLAD vienen haciendo ya hace muchos años y ponen mucho esfuerzo y hacen mucho hincapié en cómo el fortalecimiento de las capacidades estatales y en particular el de los funcionarios públicos, y también ese es uno de los motivos por los que estamos aquí, es crucial para poder lograr estos cambios. Y en último lugar, tratar de que esto se haga además con una lógica y un objetivo de fomentar la equidad territorial, tanto en nuestros propios países como a nivel regional. Nada de todo esto servirá si lo que hacemos es profundizar esas diferencias y esas equidades. Por eso, ya desde el momento en que estas cosas son diseñadas, son pensadas, tienen que estar orientadas hacia el logro de la equidad y no la profundización de, como vimos también a lo largo del curso y como está presente en la bibliografía, el riesgo que puede darse de generar todavía más brecha, más separación en nuestros propios países, decíamos, y a nivel regional. La coordinación, ¿sí? Sobre todo la cooperación, tanto a nivel local como internacional, es clave para eso, y aquí tenemos un ejemplo clarísimo en el accionar, como decíamos, tanto de CAF como de CLAD. En síntesis, en este primer bloque, entonces, entender que administraciones 4.0, estados inteligentes, la inteligencia pública es el camino que va hacia un estado que tiene que ser integrado, pero que no solo funciona bien, sino que lo tiene que hacer de forma ágil, eficiente, pero sobre todo centrado en la ciudadanía. Tiene que ser estados más humanos, en las necesidades reales. Ya no sirve tener estados preocupados por su estructura y sus procesos si no lo hacen de cara a la ciudadanía, si no entendemos el porqué de todo esto y que es que detrás de todo la estructura, la maquinaria que nuestros estados ponen en funcionamiento, está el objetivo final de lograr el bien público, de mejorar el bienestar general, que en definitiva no es ni más ni menos que poder solucionar problemas concretos a la ciudadanía, que como vimos además hoy tiene expectativas más altas, tiene la vara alta, como diríamos más coloquialmente, en función de cómo viene desarrollando sus vínculos con el sector privado y otros sectores. Acá hay un ejemplo muy concreto de cómo se condensa todo esto en un caso particular que me gusta mucho, que es este que se ha desarrollado en Portugal, que se llama Perdí mi billetera. A la mayoría de ustedes les habrá sucedido en algún momento ocurrir este hecho tan tortuoso, ¿no? Que nos obliga no solamente quizá a una pérdida material de dinero, sino a lo que implica después tener que recuperar todo lo que había ahí. Bueno, decimos acá, desde tarjeta de ciudadanía, licencia de conducir, los papeles del vehículo, tarjeta de pensionado, prestaciones sociales, etcétera, las de los clubes. Eso nos obligaba a peregrinar
por diferentes lugares con la lógica del trámite, como hemos visto en alguna sesión, ¿no? La lógica de la licencia de conducir. Y aquí en Portugal lo han diseñado de manera diferente. Pensaron, y la lógica detrás de esto es, al problema que tiene el ciudadano de haber perdido su billetera, no le podemos cargar otro que es ese peregrinaje. ¿Por qué no buscamos la manera de resolverlo a través de una ventanilla única que le permita de manera muy simple seleccionar y recuperar aquello que ha extraviado y hacerlo de manera muy sencilla y que sea transparente el proceso de lo que ocurre detrás gracias a la integrabilidad y a la interoperabilidad? Y esto se hace no solamente con el sector público, sino también en vinculación en algunos casos con alguna entidad privada, como vemos ahí, la tarjeta del Automóvil Club de Portugal, de manera tal que al ciudadano le llegue el resultado de manera simple y lineal. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo pensar con el ciudadano en el centro, atendiendo a su problema, utilizando la tecnología y además pensando en que es una forma también de recuperar esa legitimidad perdida con el ciudadano si hacemos este tipo de cuestiones, si pensamos el accionar de nuestros gobiernos con esta lógica. Para eso, decíamos, tenemos que concentrarnos fuertemente en las competencias, las capacidades, las habilidades de nuestro servicio civil. Nada de todo esto va a suceder si no nos concentramos y no hacemos una inversión fuerte en esto. ¿Por qué? Porque tenemos, decíamos, administraciones 4, para lograr administraciones 4.0, y aquí citando al profesor Carles Ramió, buscamos un Estado que tenga como características, hemos mencionado, ser ambidiestros y estratégicos, poder mirar con un ojo la gestión cotidiana sin descuidar la estrategia de futuro. Y esto no se trata de un o, no es algo opcional, sino que tenemos que hacer énfasis en la y, esto es atender la gestión cotidiana y pensar en estrategias de futuro. Poder gestionar la complejidad, sabemos que en este mundo, en este entorno, nuestras administraciones tienen que poder combinar la inteligencia individual con inteligencia colectiva y artificial para poder gestionar ese conocimiento y efectivamente ponerlo a disposición de, el proceso de formulación de políticas públicas y lograr el impacto y los resultados esperados. Ser colaborativas, y para eso es clave tener liderazgos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que permitan a los trabajadores desplegar toda su creatividad, pensar más en un estado puzzle donde cada pieza aporta algo para que se vea una imagen general, que es lo que estamos buscando. Y sobre todo también ser verdaderas portadoras y promotoras de una identidad colectiva, que eso es algo que le corresponde eminentemente a la organización estatal. Hay unos valores, hay una ética pública que tienen que ser la argamasa, el pegamento organizacional que se requiere para que todo esto funcione. Para eso tenemos que también reconocer una verdad bastante incómoda. El servicio civil puede transformarse en el cuello de botella de la transformación si no nos preocupamos por esto. No importa cuánta tecnología aportemos o cuántos presupuestos invirtamos en tecnología, si nuestros funcionarios no tienen las competencias, las capacidades necesarias, la transformación va a fracasar. El servicio civil no es un costo, es un activo estratégico. Invertir en el desarrollo es, yo les diría, parte de la inversión más inteligente que puede hacer un Estado junto con la tecnológica, como decíamos recién. Por eso, un servicio civil profesional es requisito ineludible para mejorar la capacidad estatal. En estos contextos también se requiere especialización y cualificación, que además tiene que ser constante, como hemos visto, porque se necesita la reconversión, la recalificación y el proceso de integración de trabajo en red, pero sobre todo entender que la capacidad más importante que hay que fomentar es la de aprender a aprender. Necesitamos esa flexibilidad en un contexto en el cual probablemente, como decíamos, el empleo público del futuro se enfrente hoy a tareas que deberá desempeñar en un futuro diferentes sobre tecnologías distintas o con la ayuda de tecnologías distintas. Por eso, esto se trata de un cambio cultural muy profundo y, como mencionamos en la diapositiva, es probable, según se está hoy discutiendo entre quienes estudian el mundo, el impacto en el mundo del trabajo de la tecnología, que la automatización afecte tareas, ¿sí?
pero no necesariamente puestos completos. Por eso va a ser necesaria la inversión en capacitación, en recalificación. ¿Por qué? Bueno, efectivamente decimos, el empleo público del futuro requiere agentes con capacidades digitales, pero también con formación humanística, porque nos vamos a enfrentar, por ejemplo, a dilemas éticos, hemos discutido en este curso, que llegan con la aplicación de las tecnologías exponenciales. Y aquí la frase de Ramió que les mencionaba, ¿no? La esencia quizá del empleo público del futuro es que tenga una formación generalista que le facilite la capacidad de aprender durante toda su vida laboral, porque va a desempeñar competencias cuando entre al sistema que todavía ni siquiera van a estar definidas. Y acá, sin pretender ser exhaustivo, simplemente una revisión de la literatura y de discusiones en las que hemos participado. El perfil del siglo XXI tiene que tener capacidad de análisis estratégico y prospectivo, coordinación y trabajo en equipo, capacidad de innovación, generación de conocimiento, dirección de problemas complejos, esto de la orquestación. Ya no sirve más pensar en que va a haber alguien que de arriba hacia abajo, top down, ¿no? La jerarquía simplemente va a definir lo que hay que hacer con la bola de cristal, como decíamos, sino que es necesaria la coordinación, el trabajo del equipo, la necesidad de pensar en red y poder coordinar estas diferentes orquestas para que podamos resolver esos problemas complejos, la generación de conocimiento. Decíamos, y también características vinculadas a liderar en la complejidad con inteligencia individual, colectiva y artificial. Vamos a tratar estos temas en unos minutos de manera sintética y ustedes podrán profundizar esto con la literatura que acompaña al curso. Eh, el corazón del asunto entonces son las personas. La transformación digital no es, decimos, solamente sobre tecnología, y yo le diría que es más sobre personas que usan la tecnología para brindar mejores servicios públicos. Es importante que entendamos la magnitud de esto, porque vamos a estar formando en nuestros servicios civiles a personas, probablemente para trabajos que aún no existen, con tecnologías que todavía no se han inventado, para resolver problemas que conocemos hoy, pero con la dinámica que tiene, probablemente ya no los conozcamos mañana. Por eso es clave aprender a aprender. ¿Qué habilidades concretas, sí, necesitamos para eso? Yo acá les sintetizo ocho fundamentales: adaptabilidad a cambios tecnológicos constantes, el pensamiento crítico para poder evaluar información de manera objetiva, por supuesto la alfabetización digital sólida, que esto no implica que tengamos que ir a estados donde todos seamos ingenieros en sistemas o licenciados en informática, sino que podamos conversar, podamos dialogar con un mínimo denominador común que nos permita entender de qué se trata esto, para qué sirve, en qué casos se puede aplicar, en qué casos no, dónde están sus riesgos, y poder dialogar y entendernos con los técnicos que luego sí tendrán que diseñar e implementar esas soluciones, y sobre todo también con quienes van a tener que tomar las decisiones y ser responsables de esas decisiones de política pública, y que todo eso en ese diálogo en el que nos entendemos además pueda traducirse después en implementaciones exitosas. La colaboración con inteligencia artificial, entender cómo complementar nuestras habilidades con los sistemas inteligentes, resolución de problemas complejos, decíamos recién, poder aplicar la creatividad, tener herramientas, hemos visto que hay herramientas disponibles para esto, tener por supuesto conocimientos éticos, no solamente de lo que implica el hacer de lo público, sino también alrededor de las implicaciones del uso de sistemas con inteligencia artificial, pensamiento creativo para poder generar ideas que verdaderamente sean originales y salgan de la lógica. Ahí en la bibliografía tienen una publicación de reciente aparición, ¿no? De unos colegas y amigos que han titulado de manera muy interesante Salir de la caja burocrática, ¿no? Y por último, el aprendizaje continuo, que es otra vez, decimos, esa meta habilidad que tenemos que generar en nuestras administraciones públicas. Para eso simplemente dedicar unos minutos y contarles una experiencia concreta. Cuando estuvimos al frente del Instituto Nacional de la Administración Pública en la Argentina, diseñamos un programa llamado INAP Futuro con tres componentes que apuntaban un poco a cumplir con esto que venimos hablando hasta aquí. Por un lado, generamos una unidad de prospectiva de escenarios futuros, una combinación de investigadores y especialistas en el tema del propio INAP con investigadores de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, que se dedicaron
puntualmente a llevar adelante estudios prospectivos, obviamente en el área en la cual tiene injerencia el INAP, que dio como resultado una serie de documentos, de publicaciones que son de libre acceso, ustedes pueden consultarlas, relacionadas con el estado del mañana, las administraciones públicas, el empleo público, sus estructuras y también la incorporación de tecnología en esos tres pilares y cómo eso podía ser utilizado y tenía que ser utilizado para la formación, que es en definitiva el corazón del el accionar del INAP. Eso acompañado por una segunda unidad de reorientación estratégica de la capacitación que nos permitía a partir de ese insumo repensar y reformular la propuesta formativa del instituto, generando nuevos trayectos en relación a cómo vincular estas capacidades con los saberes y diseñar la formación de nuestros agentes públicos en relación no solo a esas nuevas demandas, sino también a qué manera pensamos el estado del futuro y cómo nos preparamos para eso, ¿no? Un poco la idea de tener una visión compartida e iluminar las decisiones en el hoy en relación a qué decisiones tenemos que tomar para llegar hacia ahí. Y en tercer lugar, un laboratorio en el cual nos dedicamos a explorar con la lógica que mencionamos en este curso y con esas herramientas, hacer pequeñas pruebas que después fuimos escalando en cómo utilizar tecnologías de vanguardia para el proceso de formación y capacitación. Es así como fuimos desde la utilización de blockchain para los certificados hasta el modelo de un recomendador de actividades formativas en función de la trayectoria de los agentes, sus carreras, antecedentes y demás. También un chatbot con inteligencia artificial y tantas otras cosas que pueden, a quienes estén interesados, interesadas, ver aún hoy disponibles en la web. Para eso estructuramos un marco de competencias. Aquí les traigo dos ejemplos para no ser autorreferenciales, comenzar con la estructura del marco de competencias digitales que ha establecido el INAP de España. Fíjense cómo alrededor de 6 áreas, ¿sí? Estas competencias digitales están organizadas en relación a la alfabetización digital, la información y los datos, la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas y transformación digital e innovación. Fíjense cómo hay una correspondencia con todo esto que venimos hablando. Evidentemente aquí hay un factor común que nos tiene que llevar a pensar que estas competencias hoy son clave para poder apoyar el desarrollo de nuestros servicios civiles y ser efectivamente agentes del cambio, como venimos diciendo, de nuestros gobiernos del futuro. En el INAP de Argentina habíamos hecho algo similar, acá lo sintetizo de manera gráfica, yo les decía cómo en relación a las capacidades analítico-estratégicas, capacidades blandas, técnico-administrativas y relacionadas con las TIC y las tecnologías digitales, combinábamos una serie de saberes relevantes, valores y actitudes en relación a lo público, planeamiento estratégico y prospectiva, tecnologías de la información, inteligencia social, comunicación y colaboración, pensamiento creativo, crítico y computacional, aprendizaje, gestión de carga cognitiva y seguridad y datos. Para eso establecimos el vínculo entonces entre saberes relevantes, capacidades y definimos posibles contenidos que tenían que ser abordados en esa unidad de reorientación estratégica de la capacitación en diferentes trayectos formativos, por supuesto con características distintas si se trataba de sensibilización, de profundización, ¿sí? También en trayectos que estaban diseñados para campos de práctica específicos dentro de la administración, etcétera. Pero tratando de abordar, como ustedes pueden ver en y en los siguientes slides, contenidos que contribuyeran decididamente a una formación amplia, general, donde sobre todo se valorara la capacidad de aprender, ¿sí? Esta capacidad de ser flexibles frente al cambio. Entonces, íbamos desde valores y actitudes en relación con lo público, muy específicos al quehacer estatal, defensa de las instituciones democráticas, el rol del Estado como garante de derechos humanos, también con las cuestiones éticas, ¿sí? Que decíamos recién, y los nuevos valores éticos en relación a la inteligencia artificial. Planeamiento estratégico y prospectiva, ¿sí? Cómo vinculamos la planificación en el Estado con elementos de la prospectiva, cómo utilizamos para eso estadística, pensamiento de diseño, construcción de escenarios, bueno, generación de información, planeamiento estratégico digital. Vemos aquí en lo que hace específicamente las TICs, elementos para la transformación digital,
nuevas alfabetizaciones bien puntuales, analítica de datos, inteligencia artificial, recursos informáticos para el teletrabajo, necesidades de uso de recursos digitales. Fíjense cómo esto de tratar de tener un piso común, una especie de piedra de Rosetta, suelo decir yo, que nos permita dialogar entre nosotros, con los técnicos y con los tomadores de decisiones y también poder explicar a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo con esto. Por eso también inteligencia social, comunicación y colaboración, donde vemos todas estas habilidades sociales, interculturales, la empatía, gestión colaborativa, articulación con actores institucionales, contenidos digitales, mentalidad transmedia y finalmente, dentro de lo que es pensamiento crítico, creativo y computacional, estas herramientas para mejorar el manejo de la complejidad en entornos digitales, autorregulación de aprendizaje, innovación, filtrado de información, pensamiento crítico y finalmente con el tema de la seguridad de los datos, algo que es realmente muy preocupante, sobre todo en las administraciones públicas, donde manejamos una gran cantidad de datos sensibles, además de la ciudadanía, y que estamos obligados normativamente a proteger. ¿Cómo hacemos para proteger la información, los datos personales, la identidad en nuestros dispositivos? Y después también, obviamente, cuestiones vinculadas a ámbitos específicos dentro de la administración sobre ciberseguridad. Esto es un cambio fundamental, porque lo que tenemos que hacer es reconceptualizar el aprendizaje. Históricamente el modelo era, se terminaba una carrera, se conseguía un trabajo y ya. Hoy eso es insostenible. Y dentro de las administraciones públicas, además, el Estado tiene que ser, el aprendizaje tiene que ser continuo y permanente. Esto significa que nuestras administraciones públicas tienen que invertir en capacitación, no como en un episodio anual donde se arma el plan anual de capacitación, sino como algo cotidiano. Significa crear espacios donde los funcionarios puedan experimentar, puedan equivocarse y puedan aprender. Reconocer y compensar ese aprendizaje. Sin esto, el gap de capacidades solo va a tender a ampliarse. Entonces, decimos que lo técnico se puede aprender. Lo que no se puede automatizar es el pensamiento crítico, es la creatividad, es la empatía, es el juicio ético. Y ahí está nuestro valor diferencial como seres humanos en todo este proceso. Por eso es tan importante no perder de vista que es muy necesario atender a esas cuestiones en la formación de nuestros servicios civiles. Y para eso se requiere liderazgo. No el liderazgo del siglo pasado, vertical, jerárquico, como decíamos recién, sino un verdadero liderazgo del siglo XXI. El liderazgo transformacional en la administración pública es el cambio más importante que tenemos que hacer. ¿Cómo pasamos de un liderazgo basado en el control a un liderazgo basado en la inspiración? Esto es, como ponemos aquí en el slide, la evolución necesaria para la era digital, ¿no? De lo transaccional a lo transformacional. El líder tradicional nos decía qué teníamos que hacer, cuándo, de qué forma, siguiendo un manual, un protocolo en los tiempos que nos indicaba. El líder transformador lo que dice es, acá está la meta, acá están los recursos, en este contexto, ahora dialoguemos. ¿Cómo crees, cómo se te ocurre, cómo se les ocurre que podemos lograrlo juntos? Esto es un cambio radical en la mentalidad incluso de cómo se administran estas relaciones dentro de las administraciones públicas. Para eso vemos que el liderazgo tiene que tener una serie de roles específicos dentro de la transformación que tiene que asumir. Yo aquí los menciono rápidamente. Tiene que ser un facilitador, tiene que motivar, empujar el proceso de cambio y la colaboración, correr obstáculos y vincular a las personas. Hacer esto de manera transparente, comunicando, transmitiendo ideas, ¿sí? Siendo quien motiva al equipo de manera eficaz. El cambio sin comunicación se cae, es imposible. Ser además un líder aprendiz, ¿sí? Promover el aprendizaje continuo y el desarrollo, pero también dar el ejemplo aprendiente, ¿no? No pensar que tiene la verdad revelada o la bola de cristal, como decimos, sino involucrarse en ese proceso de manera innovadora, impulsando la creatividad, la implementación de nuevas ideas, no solamente hablar de innovación, sino también llevarla a la práctica y sobre todo también definir la dirección futura de manera coordinada, obviamente dialogada, pero mostrar cuál es ese camino, poner objetivos claros y pintarnos cuál es el cuadro al que queremos llegar y finalmente poder construir relaciones, decíamos, en red, ¿sí? Orquestar todas estas pequeñas orquestas que van surgiendo, ¿sí? Poder dirigirlas y fomentar la colaboración, porque nadie transforma solo. A mí me gustaría acá enfatizar algo que es
no estamos hablando de un simple jefe, sino que estamos hablando de facilitadores. Estamos hablando no de alguien que lo sabe todo, sino de alguien que aprende. Es un liderazgo radicalmente distinto, porque nos tiene que permitir gestionar el cambio y la innovación a nivel institucional. Hemos dicho que este proceso de cambio va a tener barreras, ¿sí? Va a tener grandes desafíos. Uno de ellos es la gestión de la complejidad. Los problemas públicos no son simples, son retorcidos, como dicen los expertos, tienen múltiples causas, actores, perspectivas sobre qué es el problema, cuál sería la solución. No hay probablemente una respuesta sola correcta, hay solo trade-offs, ¿sí?, entre diferentes intereses. Y gestionar esa complejidad significa ser capaz de atravesar esa ambigüedad, de escuchar todas esas voces, tomar decisiones, muchas veces sin tener la certeza completa, pero esa es la realidad que afrontan hoy nuestras administraciones públicas. Por eso es muy importante transformar saberes individuales, decimos acá, en soluciones sistémicas. Este enfoque sistémico requiere inteligencia colectiva, la integración en redes, la visión holística de 360 grados, la colaboración y las soluciones adaptativas. Esto es necesario para poder abordar estos problemas complejos. Y una herramienta fundamental es empezar a comprender que todo esto se lleva adelante, esta gestión de la complejidad con la coordinación multinivel y multisectorial. Como los problemas públicos no respetan los límites del organigrama, un problema de seguridad implica policía, justicia, educación, salud, probablemente desarrollo social. Un problema de empleo, lo mismo, educación, economía, desarrollo social. La verdadera innovación en estos contextos es poder coordinar entre agencias, niveles de gobierno, sector público, privado y la sociedad y tener esa capacidad para hacerlo. Esto es difícil, pero si llegamos ahí, estamos efectivamente construyendo una verdadera transformación. Por eso acá hablamos de la combinación entre un eje vertical, ¿sí?, multinivel, sabemos que hay diferentes niveles de gobierno, economías de escala, cómo trabajamos el federalismo y la transferencia de capacidades, un eje horizontal, ¿sí?, multisectorial, como decíamos recién, cómo hacemos para que además esto se traduzca en el principio de once only, donde vamos a pedir las cosas una sola vez y vamos a poder interoperar y ser, sobre todo jurídicamente decimos ahí, y semánticamente capaces de interoperar y de ser integrables, y pensamos el diseño de los servicios basados, como se utiliza ahora el término, en los eventos de vida y no en nuestros organigramas de silo. Y para eso tenemos herramientas. Hemos visto como gabinetes de transformación digital, presupuestos transversales por resultados, delivery units en centros de gobierno y más que pueden profundizar en la literatura que acompaña la sesión. Eh, Porque definitivamente el cambio cultural es la base de la innovación. Las metodologías que hemos visto acá son muy útiles, pero no van a ser suficientes si lo más importante que tenemos que entender que una organización tiene que tener es perder el miedo al fracaso, porque si no, no va a innovar por mucha metodología que tenga. Una organización donde los silos son profundos no va a coordinar, sin importar qué procesos implementemos. Una organización donde el ciudadano se ha visto todavía como administrado y no como un socio, efectivamente no va a co-crear. Por eso el cambio cultural es el fundamento sobre lo que vamos a construir, vemos acá, todo lo demás. Perder el miedo a la experimentación, pasar del silo a la colaboración y sobre todo entender que tenemos que salir de la lógica del expediente y pasar a la del ciudadano. Dejar de diseñar para la comodidad burocrática y empezar a diseñar para la experiencia ciudadana concreta. La tecnología hoy es la parte fácil, está disponible, relativamente accesible, los costos han ido bajando. Lo importante acá y lo verdaderamente desafiante es cambiar la mentalidad de las personas para la transformación digital. Por eso sabemos que vamos a ver cambios y vamos a ver resistencias al cambio. Y acá es donde viene la realidad más incómoda. Esa resistencia al cambio es natural. Las personas están acostumbradas a hacer las cosas de una manera, el cambio genera incertidumbre. Algunos, como vemos acá, van a perder poder o estatus o tendrán esa sensación, ¿sí? La gestión de estas resistencias es crítica. No se trata de ignorarlas o de imponer, sino que se trata de comprender, de escuchar esas preocupaciones que son legítimas y sobre todo de involucrar a todos los actores en la visión del futuro, de co-construirlo. Eso es lo que barre quizá de plano con esa primera línea de resistencia. Involucrar ya hace bajar las defensas. Los líderes transformadores son aquellos que pueden navegar esas resistencias sin perder el rumbo. Entonces,
Esas fuentes de resistencia que vemos acá, hay un miedo real a la obsolescencia, a no tener las competencias necesarias, a una pérdida de estatus o de poder, a la inercia de que siempre se hizo así, entonces esta inercia institucional como refugio de una seguridad. Algunas estrategias de mitigación, vemos acá, a la obsolescencia, involucrar, decíamos en el propósito, explicar bien el porqué, el beneficio ciudadano y también transmitir que hay un proceso de acompañamiento en la recalificación, en la incorporación de nuevas herramientas. El codiseño temprano es clave, esto lo decimos de la experiencia, involucrar a los usuarios en la creación reduce el rechazo, no solo a los que van a ser destinatarios, sino también a los que tienen que ser quienes implementan luego en la línea de contacto entre el Estado y el administrado las nuevas soluciones y sobre todo mostrar quick wins, victorias tempranas, ¿no? Que muestren que estamos realmente generando un cambio y generando valor y que no es otro de tantos procesos de cambio que se han atravesado a lo largo de los años. La resistencia no se vence con imposición, sino con participación, con capacitación y con evidencia de mejora. Para ir finalizando ya esta sesión de integración, me gustaría mencionar esto que venimos conversando de pasar del gobierno analógico, decíamos, a un gobierno del futuro, al gobierno inteligente. Ese es el salto al Estado 4.0 que tenemos que dar. Del gobierno tradicional, analógico, centrado en sus lógicas burocráticas, donde la clave es el papel, la presencialidad, la complejidad del Estado al momento en el que el ciudadano se acerca para resolver alguna cuestión, a gobiernos verdaderamente inteligentes, que tienen como características ser impulsados por datos, ser proactivos en lugar de reactivos a partir de la innovación anticipatoria. ¿De qué manera nosotros vamos a utilizar todas las tecnologías de vanguardia, la disposición de los datos que tenemos con una buena gobernanza como activo estratégico para poder anticipar esas necesidades ciudadanas y resolver sus problemas, incluso antes de que se perciban, esta lógica de que el gobierno esté operando allí de manera invisible sin que sea el ciudadano el que tenga que recurrir a esa asistencia, y hacerlo además fomentando la exploración, la experimentación y la colaboración externa. Acá la clave, otra vez, no nos vamos a cansar de decirlo, es el capital humano. En esta era exponencial, los agentes públicos tienen que desarrollar habilidades blandas que acompañen todo esto: adaptabilidad, resiliencia, aprendizaje continuo y liderazgo. Aprender, aprender para poder efectivamente dar el salto al estado 4.0. Este eje tiene que ser complementado con lo que hoy llamamos las infraestructuras públicas digitales o DPIs por su sigla en inglés. Piensen en esto como los rieles sobre los que tenemos que construir todos los servicios con las características que venimos hablando. Una DPI típica para eso tiene tres capas. En la base, lo que es identidad digital y registros, capacidad de identificar a las personas y tener, como venimos hablando, registros y datos confiables. La capa intermedia, interoperabilidad, integrabilidad y facilitar sistemas que permitan, por ejemplo, los pagos, en la comunicación de las agencias, que se realicen transacciones entre sí, y en la cima de todo, la experiencia ciudadana. Portales únicos, apps móviles, trámites simplificados. Una DPI bien diseñada va a permitir que el Estado efectivamente sea ágil, sea escalable y esté centrado en la ciudadanía. Por eso acá hablamos del valor estratégico en relación a soberanía tecnológica, innovación abierta y escalabilidad. Evitar que el vendor lock-in, algo que decíamos, ¿no? Que la administración pública se transforme en un consumidor inteligente también y tengamos estándares abiertos y control estatal de infraestructura crítica, la innovación, que el sector privado construya servicios sobre rieles públicos seguros, que es lo que estamos brindando aquí, y la escalabilidad para desplegar soluciones masivas, rápidas y con bajo costo transaccional. Esto es muy importante y muchas veces es olvidado y hoy tanto CAF como CLAD vienen impulsando también esta aproximación. Porque todo esto ya es una realidad. En la bibliografía les he dejado un trabajo de la OCDE bien reciente, Gobernar con Inteligencia Artificial. Yo aquí les traigo este cuadro simplemente para que tengamos una idea, una dimensión de el grado de implementación y de avance que tiene esto ya en muchos países. Fíjense acá cómo tenemos beneficios específicos de casos de uso de inteligencia artificial. Aquí están las cantidades, digo, cuantitativamente identificados, y acá los vamos a ver
el caso de uso por beneficio y en porcentaje, ¿no? Fíjense cómo esto está avanzando en mejorar la productividad en tareas analíticas, servicios adaptados para satisfacer necesidades personalizadas de la ciudadanía, automatizar rutinas, enfoques adaptados para fortalecer la función pública, ¿sí? Después aquí lo que tiene que ver con pronósticos del futuro, mejora en la toma de decisiones y la interpretación del presente, mejorar la gestión y la accesibilidad de la información. Otro bloque en lo que tiene que ver con la transparencia, ¿sí? Esto lo hemos analizado también, la detección de transacciones indebidas, vimos un caso puntual, permitir a los actores no gubernamentales comprender y colaborar con el gobierno, también estamos empezando a entender la actividad de los sistemas con inteligencia artificial en esta cuestión de la co-creación y sobre todo también aquí desbloquear oportunidades para partes externas a través de IA como un bien para todos. Yo los invito a leer el trabajo porque tiene casos, algunos de los que mencionamos y otros bastante recientes, ilustrativos de cómo se aplica todo esto que vinimos charlando en estas sesiones. Y entramos así en la recta final de esta sesión y del curso en general. Se está reconfigurando la relación Estado-ciudadano en esta era digital. La transformación digital no es solo sobre tecnología o sobre procesos, que es lo que venimos dialogando, sino que fundamentalmente se trata de reconfigurar esa relación de poder entre el Estado y los ciudadanos y cómo hacemos, decíamos, para recuperar esa legitimidad perdida. ¿Cómo pasamos de un paradigma donde el ciudadano es un administrado pasivo a un paradigma donde es un socio activo? Esa es la verdadera co-creación de servicios. Tiene que ser un socio en la fiscalización de la gestión, un socio en la producción de datos, además de un socio en la co-creación. Es una relación mucho más simétrica, más colaborativa y por eso también más democrática. Para eso estamos pensando en todas estas 8 sesiones, cómo pasamos, decíamos, desde la primera, del gobierno electrónico al gobierno inteligente. ¿Cuáles son los 3 pilares para el Estado del futuro? Ese Estado inteligente tiene que pasar de la intuición a la evidencia. Utilizar los datos, decíamos, para, como activo estratégico, diseñar políticas precisas, anticipar problemas, personalizar servicios. Ese estado inteligente que dijimos, haciendo la analogía con una persona, no solamente sabe qué necesidades tiene, las conoce, sino que recuerda los datos que tiene sobre ella y razona, es decir, las aplica. Un estado transversal va a tener que coordinar, salir de la lógica de silos y orquestar, ¿sí? En esas redes, ¿sí? Es interoperable, la información fluye, los procesos se integran, hay colaboración multinivel, como decíamos, y sobre todo también es un estado transparente, que pasa de la opacidad a la confianza. Recuperar la confianza ciudadana pudiendo explicar qué, por qué y cómo lo hacemos, y sobre todo sumando a la ciudadanía en ese proceso, aplicando la tecnología con principios éticos y con responsabilidad. La transformación digital, decimos, no es un destino final, es una capacidad permanente de adaptación de nuestras administraciones públicas ante este contexto que tenemos de incertidumbre. La primera ola fue de gobierno electrónico, de una segunda hemos hablado, digamos, ese paso. Bueno, el gobierno digital, el verdadero gobierno digital, tiene el foco en la experiencia, en la interoperabilidad. El gobierno inteligente tiene el foco en los datos y en la anticipación. Hacia ahí vamos. Para ir cerrando, y me gustaría compartir con ustedes algunas conclusiones, se me ocurrió plantearles un ejercicio de reflexión como un diagnóstico rápido de dónde está su organización, dónde están parados ustedes hoy dentro de la administración pública, cómo está su organización. Estas preguntas, 6 preguntas muy sencillas, pero que acompañaron en definitiva todo este camino este recorrido que hicimos. ¿Usan datos para decisiones estratégicas? ¿Tienen una unidad, un equipo? ¿Hay alguien haciendo ejercicio prospectivo? ¿Aplican design thinking a políticas públicas? ¿Tienen estrategia de inteligencia artificial? ¿Un plan de desarrollo de capacidades digitales? ¿Miden el impacto de sus transformaciones? Una especie de guía, ¿no? Para entender dónde estamos. Porque el gobierno del futuro no es una utopía lejana. Lo construimos todos los días con cada decisión que tomamos hoy. Cada vez que escuchamos al ciudadano antes de diseñar una solución, usamos datos para informar decisiones, anticipamos tendencias y actuamos proactivamente, aplicamos inteligencia artificial
de forma ética y sobre todo transparente. Experimentamos, aprendemos, ajustamos y colaboramos en vez de trabajar en silos. Cada vez que hacemos esto, estamos construyendo el gobierno del futuro. Piensen muy bien que para esto no se necesita el cargo más alto o un presupuesto millonario ilimitado. Necesitamos visión, herramientas, que ahora empezamos a tener, que tienen que profundizar, aliados y sobre todo persistencia. La transformación no va a empezar desde arriba. Empieza desde cualquier lugar donde alguien, cualquiera de ustedes, decida hacer las cosas de manera diferente. Puede ser una ventanilla de atención, una oficina de planificación, un laboratorio de innovación o en todos esos lugares. La idea es que todo esto tiene que ser un cambio cotidiano, diario y empieza desde cada uno de nosotros. Así hemos llegado al final de este curso. Yo les agradezco mucho la atención. Espero que realmente resulte útil y empiecen a pensar la manera en que llevan adelante todos los días sus tareas dentro de nuestras administraciones públicas de otra forma, con una visión de cómo podemos lograr efectivamente un gobierno del futuro. Recuerden, porque además ese futuro no está escrito, es múltiple, es construible y ahora tienen las herramientas para darle forma. Prospectiva es anticipar, design thinking, diseñar con empatía, los datos para decidir con evidencia. Muchísimas gracias.